Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo te va, Gracias Nicolás? Un gusto estar acá nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, comencemos con lo más reciente, porque hay muchos temas internacionales que abordar, pero lo más reciente tiene que ver con la asunción de mando de Gustavo Petro, ¿no? ¿Podemos hablar de una predominancia ya de la izquierda en la región o solamente es simple retórica? Si comparamos, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, donde el Cuco Boric no es tanto así. Bueno, lo que pasa es que esta izquierda que va ganando elecciones en este tiempo, ya tenemos a Boric en Chile, tenemos a Petro en Colombia, probablemente hay una alta probabilidad de que gane Lula en Brasil, está Arce en Bolivia, está el presidente Castillo acá, sigue Maduro en Venezuela. Argentina, Ahora, Fernández. Argentina, claro, pero Argentina es peronismo escorado hacia la izquierda, digamos. Ya. Esto de llamar comunista al régimen peronista es un profundo error de entendimiento, porque el peronismo es un movimiento más complejo, pero digamos... ¿Socialista? Sí, digamos, es un peronismo nacionalista tirado hacia la centroizquierda. Ok, pero tiene una tendencia, digamos, y una afinidad. Sí, tiene una tendencia con los gobiernos de izquierda que más bien, en términos más precisos, serían de centro-izquierda, más socialdemócratas, pero con un ingrediente que es interesante, ¿no? O con dos ingredientes por lo menos que son interesantes. Son gobiernos más centrados en la cuestión ambiental, ¿no? Si tú ves el plan de gobierno de Boric o lo que ha anunciado Petro ayer, hay mucho énfasis en la lucha contra el cambio climático. Incluso anoche Petro fue bien enfático en eso, ¿no? Y rotundo, diría yo, incluso habla de transición energética. Y Boric cuando asumió también ha sido así. Y también son gobiernos que tienen un gran énfasis en cuestiones de derechos sociales, derechos de la mujer, derechos de la comunidad LGTBI. Esto no era igual cuando aparecen estos gobiernos a comienzos de la década del 2000, ¿no? Ahora creo que es una izquierda distinta. Además, no es tan vitriólica, diría yo. Tú ves, por ejemplo, a Petro, a Boric tomando distancia en Nicaragua, tomando distancia en Maduro incluso, ¿no? Correcto. Ahora, no es el mejor momento tampoco para ello, ¿no? Digamos, de todas maneras están ganando elecciones, pero en este momento nadie se compraría el paquete. Nadie se compra nada, ¿no? Claro. Porque es un completo naufragio, ¿no? Entonces, al punto que el propio Maduro está negociando para salir del hueco. Entonces, el proyecto venezolano, digamos, en el 2000 era, digamos, atractivo para algunos gobiernos. Correcto. Porque había un líder carismático que era Chávez y el petróleo estaba en alza. El petróleo ha vuelto a subir, pero digamos, así es, las variables venezolanas del poder ya están en declive. Bueno, y Estados Unidos por estrategia se acercó a Venezuela también con el conflicto en Rusia, ¿no? Así es, ese es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? La ecuación de Estados Unidos oponiéndose rotundamente a Venezuela de no hace mucho con Trump ha cambiado precisamente por la guerra en Ucrania, ¿no? Porque necesita petróleo y porque el propio Maduro está débil en su proceso político y entonces necesita conversar, está dialogando con los empresarios, ha liberalizado el dólar. Bueno. Entonces, Venezuela ya no es una referencia ahora para esta izquierda que está llegando al poder, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, volviendo al tema de Colombia, y ya que mencionabas a Fernández, Fernández lamentó la ausencia de Castillo. Me parece que también el presidente Arce, lo comentábamos más temprano en el matinal. ¿Por qué es importante que un presidente viaje a este tipo de citas? Bueno, mira, yo creo que la política exterior debe ser algo que esté por encima de nuestras broncas internas, digamos. O sea, la política exterior es algo que debe tener grandes columnas que continúen. Entonces, me parece que asociar los líos que tiene acá el presidente, que son varios, ¿no? 5 acusaciones, con impedirle el viaje a Colombia, es algo que me parece que se ha podido evitar sin mantener la crítica fuerte, rotunda y justificada al presidente y exigirle que responda por sus investigaciones, ¿no? Pero es a ver, pero ¿sigue siendo simbólica o no? Nuestro amigo Óscar Vidarte dice, el tiro le salió por la culata al Congreso peruano, porque al final del día los líderes, ¿no?, de la región han terminado victimizando, por decirlo de alguna manera, a Pedro Castillo, ¿no? Y no solo eso, la OEA emitió un comunicado mostrando una especie de extrañeza sobre lo ocurrido, ¿no?, llamando a una mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Y por último, hoy día hay una encuesta, o ayer, ¿no?, salió una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos en la República, seguramente la viste, y el Congreso tiene una desaprobación gigantesca, no más del 80%.
y el presidente no. Entonces uno tiene que preguntarse cuál era, digamos, el costo a favor de una decisión como esta cuando íbamos a caer en evidencia, no solo con el presidente iba a caer en evidencia, el Congreso también y el país. Yo creo que en materia de política exterior hay que cuidar no solo la forma, sino el fondo. Entonces, esto ha sido una cosa inviable, inútil, ¿no? Correcto. Bueno, y terminando con el tema Petro, para pasar a otro asunto, ¿qué te pareció su mensaje, ¿no? Un mensaje que trata de ser conciliador, que comenzando por el parche, ¿no? Un ex guerrillero que dice, depongan las armas, ¿no? Y los beneficios jurídicos, ¿a qué se refiere en ese sentido? Bueno, mira, ha sido un discurso que ha tenido algo de conmovedor, ¿no? Porque él lo que está haciendo es diciéndole, Colombia tiene que cambiar de todas maneras. Claro. Una de sus grandes políticas va a ser la paz total, ¿no? Es decir, cerrar los focos de violencia importantes que hay en este momento, disidencia de la FARC, que son dos grupos, el Clan del Golfo, que son ex paramilitares aliados con narcotraficantes, y también el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero que está en acción y que estaba negociando con Duque, pero la negociación se paralizó. Entonces, Petro va a tener una de sus columnas de gobierno en eso, en tratar de mantener y afianzar el proceso de paz en Colombia. Cuando habla de beneficios jurídicos, recuerdas, de tributos, ¿no? Él creo que ha levantado un tema que es común a toda América Latina, que es la desigualdad, ¿no? Colombia, lo dijo él anoche en su discurso, es uno de los países más desiguales del mundo, ¿eh? No solo América Latina, del mundo. Yo lo he visto recorriendo Colombia, el abismo social es brutal, es escandaloso. Entonces él lo que dijo concretamente es que no podían seguir viviendo así, y anunció tributos, no especificó cuáles, pero dijo que las personas que tenían más dinero tenían que tributar más. Como suena lógico, digamos, ¿no? Pero que en los hechos puede ser siempre pisa callos. Claro, pisa callos y va a generar alguna controversia, ¿no? Sobre todo un impacto inicial, cuando uno recién comienza y busca una luna de miel, digamos, ¿no? Claro, con los poderosos. Digamos, ahorita está en una luna de miel apoyado por una parte importante de la sociedad colombiana. No sé si viste ayer un gentío multitudinario y apoyos de varios lados, invitados internacionales importantes, ¿no? De todas las tendencias, además. Pero los problemas de Colombia son muy complicados, son de violencia, son de desigualdad, ¿no? Son de estabilidad política. Más sociales. Entonces, no va a ser tan fácil curar esa vieja herida histórica colombiana, pero por lo menos es interesante que se lo proponga, ¿no? Hay un tema que está pasando desapercibido, Ramiro, que no sé, la gente a veces en este país no le toma importancia a los asuntos internacionales, y es lo que está pasando en China, ¿no? Y específicamente en el Mar Amarillo, en el mar de Bohai, estos ejercicios militares. Teniendo en cuenta que la situación en Ucrania todavía no se resuelve, ¿no? Es un peligro, estos ejercicios militares son históricos. A raíz del viaje de Nancy Pelosi, que entiendo, digamos, el gobierno de Biden no estaba a favor, pero ella termina siendo la tercera autoridad en Estados Unidos. ¿Qué tan preocupante puede ser esto? Bueno, en términos prácticos, efectivamente, es una autoridad relevante, es la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces, este viaje creo que ha generado esta rencilla que ha sorprendido al mundo por la simple razón de que China considera el asunto de Taiwán intocable, ¿no? Para ellos, como sabes, es una provincia rebelde, claro. Es parte de China, es parte de la política de una sola China. Entonces, que Nancy Pelosi vaya en esta suerte de visita de Estado a Taiwán, que en los hechos funciona como un país. Una isla autogobernada, le dicen, ¿no? Sí, claro, y uno va ahí y se da cuenta que hay presidente, ministros, hay una economía que funciona y hay una cierta identidad taiwanesa que complica el asunto. Cierto. ¿no? Entonces, ahora, perdón, lo que China no tolera ni siquiera es que se insinúe, digamos, absolutamente nada. Para nada, y entonces la visita de Pelosi ha sido vista como una intromisión. Una intromisión, chino, claro. ¿no? Un asunto claro. taiwanés. Así es. Es una intromisión en el territorio, es un territorio que, digamos, para el mundo puede estar en disputa, pero para China es China, ¿no? No, y no se puede decir no se puede decir nada absolutamente sobre eso. Claro, es ese tipo de situación en la cual se cierra un tema con una política de Estado, ¿no? Y esa política de Estado para el gobierno central de China en este caso es un asunto sin discusión. Para ellos es una provincia rebelde, aunque haya todavía unos 14 países en el mundo que consideran a Taiwán un país. Es una minoría, ¿no? Sí. Pero el gran problema es que Taiwán es una potencia económica, es un tigre asiático y tiene un gobierno autónomo
como estamos comentando, y entonces eso ha hecho que Pelosi visite esto como si fuera un país, este territorio como si fuera un país. Ahora, pero ¿cuál es la agenda de Pelosi? Mira, Pelosi siempre ha tenido una política dura con China y ha tenido una gran autonomía en sus movimientos, en sus decisiones. O sea, no es alguien a quien uno le va a decir no, no hagas esto y no lo va a hacer. Y eso le ha servido mucho en su carrera política. Yo creo que la Casa Blanca tampoco puede decirle que no viaje, no es papel, digamos, del presidente decirle por favor no viajes. Y una vez que viaja, incluso lo que ha tenido que hacer es apoyarla, pues, porque China ha tenido palabras muy ásperas contra ella. Contra una autoridad que sí. Exactamente, entonces no puede tirarse para atrás. Pero esto creo que va a marcar una relación complicada entre China y Estados Unidos. Se han congelado algunos acuerdos incluso. El asunto climático, por ejemplo, Claro. ¿no? En el cual había un acuerdo entre China y Estados Unidos para tener una suerte de agenda propia en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que, por ejemplo, ese tema no se debería tocar, ¿no? Es un asunto vital para el mundo, ¿no? Tal Entonces, cual. por una aspereza entre dos países que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero... Bueno, no van a buscan tener excusas riesgos. también, ¿no? ¿No? Buscan excusas, digo, para... Sí, claro, ¿no? tocan un tema Congelar- sensible, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, y entrando al tema de Rusia y de Ucrania, China se ha mantenido al margen. Y eso Estados Unidos podría saludarlo de alguna manera. O sea, las relaciones no estaban mal entre ellos. Claro, lo que pasa con China es que a China, por su proyecto geoeconómico, hay que revisar nuestras corbatas, nuestros Todo. computadoras, hasta autos, son made in China, ¿no? Entonces a China Nuestra ropa interior también. todo, ¿no? Entonces, Está en todos lados. No puede detenerse y además con el COVID Entonces, ralentizando su industria, ¿no? Sí, entonces imagínate una potencia geoeconómica, ya no solamente geopolítica, ¿no? Metiéndose en una guerra. Lo menos conveniente para China es que está en foco de violencia. Por eso creo que lo de Taiwán también lo han detenido. Ayer los servicios militares se suspendieron, pero lo de Ucrania Lógico. es algo que un proyecto como el de China no Pero conviene. paréntesis, y Taiwán va a hacer ejercicios también con fuego real, ¿ah? ¿No? Claro, Es lo que han dicho. Ojalá que se detenga. Tú digamos, le das el beneficio a que eso se va a detener o que va a bajar la escalada. Mira, yo creo que lo que no va a bajar es la decisión y el deseo de China de sentar posición ahí y Listo, no moverse claro. un milímetro. Eso Claro. no va a bajar. Ahora, que eso desemboque en un conflicto abierto, incluso con Estados Unidos, ya me parece mucho más difícil. Mucho. Porque, claro, todos perderían, ¿no? Así es. En una guerra en general todos pierden, pero en esta... Eso dijimos de Rusia también, de Rusia y Ucrania. Pero creo que los chinos en esto son más prudentes, ¿no? Acuérdate que Rusia ya había tenido incursiones militares similares en otras partes de lo que era la antigua Unión Soviética. China no ha hecho eso. Nunca la ves mandando misiones militares a Irak o Afganistán. Solo este foco... Es verdad. Ese foco de tensión es el único lugar donde probablemente usarían las armas. Si hacemos un paralelo, digamos, con lo que comenzábamos inicialmente con nuestra región, es como que ya cada uno baila con su pañuelo, ¿no? Mira, estamos en un mundo multipolar. Es decir, alguna gente de derecha o izquierda se ha olvidado que la Guerra Fría terminó en el año 91 con la caída de la Unión Soviética. Entonces no hay una superpotencia Estados Unidos y otra superpotencia la Unión Soviética. Lo que hay es un mundo emergente donde hay varias potencias, China, Rusia, Estados Unidos. Entonces tienen ámbitos de influencia, tienen zonas donde influyen, pero a la vez hay una escasa posibilidad de que una de estas potencias se imponga sobre todo, o que dos por lo menos se impongan sobre todo, porque eso es muy difícil porque cada una de estas potencias tiene agenda propia. China economía, Rusia el dominio político y militar. Pero sus intereses, digamos, Estados Unidos se sobreponen. la potencia, claro. Entonces es muy difícil que una de ellas se imponga. Todas están en las grandes ligas, pero sí es reconocible que China, Estados Unidos y Rusia, pero la Unión Europea también y otras potencias intermedias ya tienen juego en la agenda global, ¿no? Ok, y hablando entonces de Ucrania, con el hecho de que salgan barcos con maíz, con aceite, que se abran de alguna manera las exportaciones, podemos hablar de que poco a poco, y al final Rusia se salió con la suya, como se dice, ¿no? Se quedó ahí en la región de Donetsk y parece que eso es lo que va a pasar, ¿no? Como ocurrió con Crimea. ¿Se podría estar hablando de una lenta solución del conflicto? Mira, ya hay un signo que es este que comentamos, ¿no? Las señales reales desde puertos ucranianos que estaban bloqueados por los ucranianos y por los rusos. Sí. Ahora, pero también tiene que ver con el impacto económico, ¿no? Exactamente. Al final del día, lo que hablábamos anteriormente también. Claro, tú no puedes mantener una guerra en medio de una crisis económica que va increciendo, ¿no? Pero
Rusia, en los hechos, lo que quisiera es no retroceder de los lugares hasta donde ha avanzado. Las regiones autónomas de Lugansk y Donetsk, donde ya estaban desde hace algunos años, ¿no? Crimea creo que no la va a devolver, ¿no? Al contrario, es lo que va a pasar. Creo que está perdido para Ucrania, pero Lugansk y Donetsk, estas regiones donde declaradas por Rusia repúblicas, creo que tampoco quieren ser devueltas, pero nuevamente nos encontramos acá con un problema similar al de Taiwán en alguna medida, ¿no? ¿Qué países van a reconocer? Lógico. Por eso es como que Ucrania es el gran perdedor. Bueno, fuera de la barbarie que se ha cometido en su territorio, como que lo abandonaron, ¿no? Ya simplemente OTAN, chau, ahí nomás, Estados Unidos. O sea, lo que pasa le mandaron armas, defiéndete como puedas, ¿no? La OTAN no puede meterse porque no está autorizada, país. No está en la carta de la OTAN ayudar a un país. Ok, pero OTAN pudo decir de un inicio, si esto se venía, suspendamos tu ingreso, ¿no? Se pudo evitar. Lo que pudieron hacer es más bien, como ha dicho mi colega Farid Kajat, ¿no? Hacer entrar rápido pues a Ucrania, ¿no? Para una u otra, pero no hizo ni una ni otra. Entonces, claro, tienen abierto ese problema, ¿no? Que tiene una serie de consecuencias, no solo económicas, sino también geopolíticas, ¿no? Porque pone a Europa en una situación de tensión. Claro. Tengo amigos que han estado en Europa hace poco o que viven allá y me cuentan que en Alemania ya hablan de bombardeos, se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas personas que han vivido la Segunda Guerra Mundial, hay personas muy mayores que se han arrancado y venden sus casas y obviamente tienen este recuerdo, este trauma y piensan que puede pasar más. Pero ¿tú crees que puede llegar más allá? Porque al final todos han perdido, todos estamos perdiendo, pero Rusia asoma como el ganador por el tema del gas, ¿no? Finalmente, porque todos dependen del gas. Claro, lo que pasa es que en los últimos años, por ejemplo, cuando se toma Crimea, la reacción es relativamente blanda. ¿Por qué? Porque el 40% del consumo de gas en Europa proviene de Rusia, ¿no? Aún hoy Rusia está abasteciendo de gas a Europa, pero debido a la guerra en mucho menor cantidad. Entonces, cuando un país tiene ese recurso estratégico, es muy complicado que sea cercado militarmente, bloqueado políticamente o diplomáticamente. Siempre van a haber frenos. Aún así, creo que las sanciones que le han puesto a Rusia son bastante más grandes de lo que Putin probablemente imaginó. Y puede manejar. Y probablemente eso también está prolongando la guerra. Lamentablemente yo creo que esto no va a terminar rápido. Todos quisiéramos que termine en 2 semanas, pero es muy improbable, ¿no? No, improbable, claro. Porque si bien han abierto los puertos, creo que Rusia y el propio Putin, por su personalidad, no va a retroceder de donde avanzó. Eso es lo que quisiera Ucrania. Pero en la agenda de Putin no parece estar el retroceso. Lo que sí tiene que determinar es el noticiario. Gracias, Ramiro, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Gracias, nos queda pendiente lo de la Franja de Gaza. La buena noticia, dentro de todo, es que hay una tregua. Sí, hay una queda pendiente. Un fuerte abrazo. Gracias. Luego con nosotros, Ramiro.